Muy buenas tardes a todos los compañeros legisladores, a la prensa, a la ciudadanía que nos sigue por las redes sociales en vivo y en directo. Cuán importante es el debate del cual estamos siendo parte en este momento. El proyecto de ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, señalado como urgente, pretende lograr ingresos por 1.900 millones de dólares, pero desde el inicio de su análisis tuvo críticas y observaciones de parte de expertos económicos y tributarios, así como de representantes de sectores empresariales y no precisamente de oposición, centradas en la tabla de aportaciones tributarias de las personas naturales, el impuesto patrimonial y la eliminación de deducciones de gastos personales, y advirtieron fuertemente el riesgo de contraer la economía, informalizar el comercio y desincentivar la inversión en el país. Estas observaciones buscan que la ley propuesta sea más realista y menos dramática en la afectación a un gran sector de la población ecuatoriana. Por ejemplo, el experto tributario Juan Francisco Jaramillo señaló que el proyecto tiene cosas rescatables, como también aquí lo han señalado algunos asambleístas, que se deberían apoyar. Por ejemplo, la inclusión de la transacción como forma de extinción de las obligaciones tributarias, lo cual permitirá resolver los conflictos entre el contribuyente y el sujeto activo como recaudador. Sin embargo, es válida la preocupación señalada por el asambleísta John Vinuesa respecto de su implementación y los riesgos que esto conllevaría. Con respecto a la carga tributaria hacia personas naturales, que según la propuesta significaría cerca de 800 millones de dólares, Jaramillo señaló que será la clase media la más afectada cuando es la que mueve la economía del país, que tiene ingresos, según lo planteado, entre 2.500, hoy aumentado a 2.600, según la nueva propuesta, que honestamente a mí no me parece mayor beneficio, y los $5.000 mensuales, que les permite tener un cierto tipo de confort, como educar a sus hijos en colegios privados, contratar seguros, y eso es consumo y reactivación de la economía formal del país. Estas personas no deben ser castigadas con más impuestos. Coinciden que se debe mantener el sistema de deducciones de gastos personales, pues estos generan facturas que encima hoy son electrónicas, por lo tanto se hace más fácil el control por parte del SRI, se formaliza el comercio y también genera impuestos indirectos. En esto coincide Roberto Silva, experto tributario, y sostuvo que el impuesto a la renta para las personas naturales, como está planteado en el proyecto, nos regresa al pasado, cuando no había deducciones de gastos personales como vivienda, salud, educación y vestimenta. Esto sería un terrible retroceso. Sugirió revisar la tabla de compensaciones para las personas naturales con un criterio más técnico. Recordábamos que la clase media al momento no tiene capacidad de ahorro por varias razones. El expresidente de la Cámara de Quito, de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, señaló que el objetivo de la reforma del gobierno es netamente recaudatoria, va en contra de la reactivación económica y la formalización de la economía, y sostuvo que en el presupuesto general del Estado no ve un esfuerzo compartido con el Estado que incrementa alrededor de 2.000 millones de dólares su presupuesto para el próximo año. En torno al impuesto al patrimonio, Alarcón aseguró que es nocivo para el ahorro y desincentiva la inversión en el Ecuador, porque en el 2022 las empresas deberán pagar 3 impuestos: impuesto al patrimonio, impuesto a la renta y el impuesto que se creó en la Ley de Simplicidad Tributaria, lo cual implica menos liquidez. Dijo que es una irresponsabilidad incluir a las empresas que no generaron ganancias entre las que tienen que pagar el impuesto al patrimonio. Sobre el impuesto a la renta de las personas naturales, Alarcón fue enfático al señalar que es una reforma peligrosa e inconsistente con la intención de tener un sistema tributario eficiente y progresivo, pues alienta la informalidad y se convierte en confiscatorio, llegando a un 37% de impuesto en varios rangos, pues elimina el derecho a las deducciones de gastos personales. Insistió, esta reforma no debe pasar. La presidenta del Colegio de Contadores de Pichincha, Cristina Trujillo, advirtió a los legisladores que la eliminación de las deducciones de gastos personales afectará la cultura tributaria de los ecuatorianos, que exigen cotidianamente las facturas porque sirven para deducir el pago de impuesto a la renta, algo en lo que se vino trabajando fuertemente en el gobierno de la Revolución Ciudadana. El analista económico Francisco Suet, exministro de León Febres Cordero, de derecha, indica
que en la ley urgente no hay más que una sola mención de crecimiento económico en la exposición de motivos, cuando es justamente el crecimiento económico el que posibilita la creación del 1.000.000 de empleos, que fue la promesa de campaña, una de las promesas de campaña del actual gobierno y que, como tantas otras, no ha sido cumplida o no está siendo cumplida. Que solo con el crecimiento económico se resuelve el problema fiscal, pues sostuvo que los impuestos no crean valor agregado, simplemente transfieren los recursos de los contribuyentes al Estado. Javier Robalino Orellana, experto tributario, pidió a la Comisión Legislativa que medite sobre el efecto económico del incremento del impuesto a la renta a la clase media y la deducción, para que vean, todos ellos coinciden en los mismos puntos. Asimismo, recomendó revisar la progresividad de la tabla impositiva. Robalino afirmó que el proyecto de ley establece varias normas que atentan contra la seguridad jurídica, la certeza y estabilidad de las inversiones realizadas en el Ecuador y en las inversiones en curso, pues en el país hay proyectos en desarrollo y licitaciones adjudicadas que se presentaron sobre la base de condiciones económicas que eran parte de la fórmula de equilibrio financiero aplicado a los contratos. En este sentido, la asambleísta Natalia Arias ha indicado que esto no se tocará. Sería el colmo que lo hicieran y afectaran de esta manera a contratos y compromisos ya adquiridos, porque el principio de una ley es legislar a futuro, no hacia atrás. Con la eliminación de los incentivos, sin una clara transitoriedad en la ley, solo se ahuyentarán las inversiones, explicó Robalino. Por lo tanto, es importante que la Comisión trabaje en una disposición transitoria que reconozca puntualmente las inversiones en curso para que no quede espacio a la duda o a la interpretación. Respecto de la posibilidad de declarar bienes en el exterior y pagar un impuesto por una sola vez sin tener ningún tipo de obligación, habrá que ver si se implementa y si se cumple realmente con la declaración de todos los bienes. Además, es inaceptable que se ponga en duda la posibilidad de revisar licitud de fondos, entre otras cosas. Por otro lado, tengamos presente que por muy lícito que haya sido el origen de los fondos con los que se adquirieron bienes en el extranjero, entiéndase en paraísos fiscales, la rentabilidad que estos generan no se están declarando y tampoco están generando tributos para alimentar la caja fiscal del país. En cuanto a las enfermedades catastróficas que acaban de mencionar, qué bueno que se haya aumentado de $22.000 a $25.000 los gastos deducibles, pero tristemente esto solamente beneficiará a aquellos que tengan la capacidad adquisitiva para incurrir en ese nivel de gastos, cuando la responsabilidad del Estado ecuatoriano, y lo dice la Constitución, es garantizar el acceso a salud gratuita y de calidad como un derecho humano básico. ¿Qué quiere decir esto? Incluir las enfermedades catastróficas como fibromialgia en el cuadro de enfermedades. Esto se arrancó con la misión Manuel Espejo, también en el gobierno de la Revolución Ciudadana, e incluir en el cuadro de medicinas las que son requeridas para atender estas enfermedades catastróficas carísimas y a las cuales muchos no tienen acceso. Incongruente, la eliminación de impuestos a los vehículos eléctricos y gravar a los paneles solares, cuando hace poco el grupo G20 apoyó las medidas para seguir combatiendo el cambio climático, el calentamiento global, entre otras cosas, y cuando los paneles solares en un país como el Ecuador con radiación solar directa podría ser una solución bastante eficaz, eficiente en el ahorro de energía producto de combustibles fósiles. Grabar los servicios tecnológicos, ya lo han mencionado en otros asambleístas que han participado, y para aquellas personas que han criticado las observaciones aquí y que piden opciones de fuentes para obtener fondos, les recuerdo que el endeudamiento en el gobierno de Rafael Correa fue para generar desarrollo, obra pública, empleo digno, bienestar de la población de manera mayoritaria. Tiene un minuto, asambleísta. De acuerdo. Lenín Moreno también se endeudó, pero no hay una sola obra que se le pueda adjudicar o reconocer como propia. Y en este gobierno también ha continuado el endeudamiento y solo se ha inaugurado un poste de alumbrado público, porque las obras que se concluyeron en este periodo fueron iniciadas en el gobierno de Rafael Correa. 3 formas rapiditas de recaudar fondos. Primero, cobrar las deudas a los grandes evasores, que irónicamente conforman un pequeño grupo, alrededor de 300 empresas, pero poderoso e influyente, que concentra la mayor riqueza en el país. Segundo,
Derogar el decreto 449 de julio de 2018 firmado por Lenín Moreno, que revirtió la renegociación que hiciera Rafael Correa con las transnacionales petroleras y que significaban ingresos del 80% de las rentas petroleras para el país. Moreno las redujo al 12.5%. Tercero, ya que el gerente del Banco Central ha dicho que hay cifras récord en la reserva internacional, la Constitución permite la utilización, obviamente no de todo, pero sí de una porción, cuando se justifica en reinversión en el país para reactivar la economía. Nosotros en campaña ofrecimos invertir 3.000 de los 8.000 existentes en esa época. Finalmente, aquí hay algo bastante interesante. Esta ley pretende recaudar 1.900 millones de dólares para financiar los gastos en los que se incurrió en la pandemia. ¿Y a dónde fueron a parar 2.000 millones de dólares que se usaron para pagar anticipadamente deuda externa? Ahí hubiéramos tenido hasta vuelto. Finalmente, la ley es para todos, nadie tiene por qué estar encima y que cada cual lidie con su conciencia, todos debemos contribuir, pero que sea proporcionalmente y también con un principio de sensibilidad, equidad y justicia, o como se le dice ahora, de progresividad. Que el que tenga más, pague más y que el cinturón se ajuste para todos proporcionalmente a sus ingresos y a su riqueza. Gracias, señora presidenta.